Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla Aro una vez más y esta vez traigo lo que sería una serie de videos explicando cómo utilizo y cómo funciona uno de los programas que empleo para realizar animaciones y unos cuantos principios que son necesarios conocer y saber para poder realizar animaciones atractivas y agradables, ¿no? Pues más allá vamos a continuar con lo que son las muestras de dibujo que sigo practicando. No he subido nada porque sigo practicando para mostrar algo más decente. Y también continuamos con lo de 3D, que hasta ahora llevo lo que es el modelado de la cara de Cotonoja, estilo cartoon Disney y oriental, porque me salió así. Y vamos a continuar luego con el cuerpo, con la ropa, y si se puede voy a ver si puedo subirlo para que sea lo puedan imprimir en 3D. No estoy seguro de eso porque tienen que tener un par de requisitos de lo que todavía no estoy seguro, pero tal vez, ¿quién dice que no? Pues bueno, vamos a empezar con esto que van a ser, como dije, una seguidilla de videos empezando por este, donde vamos a explicar desde lo más básico hasta un nivel intermedio, por así decirlo, y luego vamos a llegar hasta una parte más avanzada, pero vamos a ir progresivamente, poco a poco, para que puedan seguirme y cada uno pueda aprender a usar este útil software para poder realizar animaciones, ¿no? ¿Por qué digo que es muy útil? Porque es un software. Bueno, empecemos hablando de qué software estoy trabajando, ¿no? Este software se llama Mojo Studio, antes conocido Anime Studio, que se utiliza fundamentalmente para la animación con huesos. ¿Qué es un hueso? Pues es una herramienta que que se ve así. Son este tipo de... Se ven así, son estas herramientas que nos permiten articular ya sea un dibujo de mapa de bits o con vectores. Vamos a hablar de terminología luego. Que me permite realizar animaciones generando lo que se le conoce como un rig. El rig es más para lo de 3D, pero lo podemos llamar así para que se entienda. Donde yo armo un sistema de articulaciones en un dibujo que yo genero y este sistema me permite articularlo. Vamos a ver, esta es una animación prediseñada que viene con el programa. Pueden ver así cómo el sistema de huesos en jerarquía se va moviendo y se va generando la animación. Este es el principal fuerte que tiene el Mojo Studio. También se puede hacer animación cuadro por cuadro, dibujo por dibujo, pero su mayor virtud está en la animación por huesos. La animación por huesos tiene muchas ventajas, que es que se puede realizar de manera individual y mucho más sencilla que si se realizara una animación dibujo por dibujo. No es totalmente necesario saber dibujar para poder hacer una animación en Mojo. Eso ya es una ventaja. Y es algo que se puede realizar, una persona puede realizar un trabajo muy interesante en un lapso de tiempo bastante rápido, por así decirlo, comparado con lo que te llevaría a hacerlo en otro tipo de técnicas. Por eso es un software que traigo ahora a primeras. Posteriormente vamos a ir abarcando otro tipo de programas donde son animaciones cuadro por cuadro. Vamos a llegar a la animación 3D, quizás un poco de motion graphics, After Effects. Pues bueno, ya hablamos de los fuertes y del uso que se da este programa. Podemos empezar a ver la interfaz. Empecemos por la más evidente, que es esto que está aquí abajo, que podemos llamar timeline. Es un timeline donde está organizado en frames, porque la animación se organiza en frames, en dibujos. Llamémosle frames o cuadros, ¿sí? Son cuadros, donde cada cuadro representa, bueno, un dibujo en lo que sería el render, el export. ¿Sí? Aquí se organizan y tenemos distintos iconos que nos van mostrando desde lo que se va realizando en lo que es la interfaz, en la pantalla, el previo que tenemos aquí. ¿Sí? Esta es la visualización, como lo que se está animando, lo que tenemos en el tintero, por así decirlo, lo que tenemos en la previsualización de la animación. Obviamente destacando este recuadro que está aquí, que es lo que va a salir exactamente en el render final. Todo lo que está fuera de este cuadro no va a salir. En el timeline vemos distintos tipos de iconos que ya los voy a explicar después, pero vamos identificando
cada una de las partes del programa. Como dijimos, aquí tenemos el timeline, aquí tenemos el visor o el previsualizador de lo que estamos realizando en la animación, ¿sí? Esta parte central, este cuadro blanco, el lienzo, por así decirlo. A la izquierda tenemos las herramientas, ¿sí? Las herramientas van a variar de acuerdo a la capa que estemos seleccionando. Eso nos lleva, ¿sí?, a este lado de la derecha. Tiene la etiqueta aquí. Estas son las capas, que son similares a las de Photoshop, similares a las de After Effects. Y si nunca has trabajado con capas o algún software que trabaje con capas, no te preocupes, que esto es muy intuitivo. Es como colocar sobre una mesa hojas. Lo que está hasta arriba se ve encima de lo que está debajo. Eso es la esencia, ¿sí? De acuerdo al tipo de capa que estemos seleccionando, porque hay distintos tipos de capas. Hay capas que son dibujos que podemos traer de Photoshop, podemos haber escaneado, podemos haber buscado en Google. ¿Sí? Son mapas de bits, están compuestos por bits, por píxeles. Y luego tenemos capas que nosotros mismos podemos generar, que son capas de vectores. Un vector es un tipo de capa, ¿sí? Vamos a ir al frame 0 para poder generar. Un vector es un tipo de capa que nos permite dibujar de cierta forma a través de nodos. Un nodo es un punto. ¿Sí? Tengo apagado esto, por eso no se ve. Un nodo es un punto que al conectarse con otro punto nos genera una recta. Al conectar otro punto, desde aquí, tomando de este extremo, generamos otra y hemos logrado generar una curva. De esta forma yo puedo ir dibujando lo que yo quiera, y en el momento en el que yo cierre los distintos nodos, los conecte, se van a cerrar, se van a rellenar. ¿Sí? No sé si es visible, pero aparte del relleno, vamos a hacerlo un poco más marcado. Aparte del relleno, me pasé, puede incluir un borde de dibujo, ¿sí? Esto es como realizar dibujos por líneas, y luego al cerrarlos se rellena de un color, ¿sí? De esta forma yo puedo ir generando dibujos. Con estos dibujos, la ventaja de estos dibujos, que son en vectores, a diferencia de los que son en mapa de bits, es que yo, no importa la resolución que yo le ponga, puedo ponerle HD, 4K, 25K, lo que existiese, esto nunca se va a pixelar. Nunca se va a pixelar, y aparte de eso, yo lo puedo deformar. Puedo deformarlo en la forma en que yo quiera, dependiendo de la cantidad de nodos que tenga. Y esto me permite animar un dibujo desde estos puntos, a diferencia de las capas que yo traigo como dibujo desde Photoshop o imágenes de Google. Estas son capas sólidas, no están conformadas por puntos, son dibujos que tienen alfa, tienen transparencia, y no los puedo animar de manera directa. Existe una forma de animarlos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y aparte, al ser un dibujo generado por píxeles, en el momento en el que yo me acerque demasiado o estire demasiado la imagen, van a hacerse evidentes estos píxeles, ¿sí? Entonces Mojo trabaja con vectores. Ya vamos a ver más adelante cómo aplicar los vectores para una animación, para un sistema de huesos, pero por ahora vamos a seguir con la interfaz, ¿sí? Como habrán visto, yo creé una capa de vectores con las herramientas que están aquí. Son bastante intuitivas. Aquí es agregar una capa y están nombradas. Aparte te paras sobre ellos y te dice duplicar capa, capa de referencia, eliminar capa, ajustes de capa, y etcétera, composiciones de capa. Vamos a borrar esta capa. Entonces, como les decía, existen distintos tipos de capas. Si le damos clic en agregar capa, nos va a mostrar la lista de capas que se pueden agregar. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí arriba, ¿sí?, tenemos lo que se conoce como, vamos a volver a hacer la capa de vector, la capa de las herramientas de estilo. Esto tiene que ver con el momento de dibujar vectores, ¿no? Como habrán visto, si fueron atentos, yo en cuanto creé el dibujo que teníamos antes y me di cuenta que el borde estaba muy pequeño, lo que hice fue aquí
agregarle, aumentarle el valor para aumentar el grosor de la línea. Aquí tenemos, bueno, el relleno blanco, podemos elegir un color RGB que queramos y cambiarlo, idem para el trazo, y así podemos ir generando nuestros vectores y podemos ir complejizando el dibujo. Además de eso, bueno, tenemos el valor del grosor de la línea, podemos omitir la línea que no se vea, y aparte de la línea, en vez de que sea de esta forma continua, podemos elegir distintos tipos de trazos. Esto es más para adelante. En este momento vamos a ir con lo esencial. Bueno, una vez identificado todos los que son, ya hablamos de las capas, del estilo, de las herramientas que, como verán, cambian de acuerdo al tipo de capa que yo esté usando. Capa de vectores muestra todas estas herramientas que incluyen varias de dibujo, de relleno, las propiedades de capa, cámara. En la capa de mapa de bits yo no puedo dibujar, por lo que no tengo las herramientas de dibujo. ¿Sí? Tengo otras especiales que son para mapa de bits, las típicas de la capa y la cámara, que son comunes entre todos los tipos de capa. Aquí está la capa de hueso. Se va a identificar porque tiene una forma de un hueso. Y verán, tienen sus propias herramientas especiales. Las herramientas de hueso que nos permiten a nosotros animar, ¿sí? Desde la... Estamos en el frame 0, por eso no se anima. Vamos a ir a un frame de acá, que nos permite a nosotros sujetar, ¿sí? Verán que el icono cambia cuando yo me coloco. Cuando yo me coloco sobre un hueso, su icono cambia, su forma cambia, se le agregan estos dos puntos rojos. Esto indica que yo estoy seleccionando este hueso. Estoy parado, no estoy haciendo clic. Y al hacerle clic se pinta de rojo y puedo moverlo. Y de esta forma yo puedo animar la capa. Y cada uno de los huesos, porque están en jerarquía, se van afectando uno al otro. El que está antes afecta a los demás que están atrás. Y de esta forma yo puedo ir animando mi personaje. Esto es un hueso. Ya vamos a ver las distintas herramientas para los diferentes tipos de capas, pero estas tres son las esenciales: la capa de bits, la capa de vector y la capa de hueso. Hacemos un nuevo proyecto y bueno, como podrán ver, se puede navegar a través de los proyectos en estas solapas, en estas pestañas, y podemos tener varias escenas al mismo tiempo para, bueno, asegurarnos de que, por ejemplo, de que hay continuidad de la animación si son escenas diferentes, o simplemente para tener varios proyectos en los que estamos trabajando sin tener que cerrar y volver a abrir distintos proyectos. Abro un proyecto nuevo para mostrarles un poco cómo funciona la animación por huesos. Vamos a hacer un ejemplo simple, nada complejo, porque esto es por ahora mostrar cómo funciona el software. Luego vamos a ahondar con personajes más complejos, con situaciones más complejas, pero empecemos por lo básico. Vamos a hacer un brazo, ¿sí? Un brazo muy básico, ¿sí? De un stick puede ser. Un detalle: cuando estamos dibujando en vectores y no he cerrado, ¿sí? Yo no he unido este punto con este para que se cierre, ¿sí? El vector me queda así, como todavía en construcción. En este caso, bueno, vamos a empezar viendo una de las herramientas, ¿sí? La herramienta crear forma, aquí en relleno, nos permite a esos trazos que no están cerrados en sus extremos generar trazos. No va a generar una forma porque la forma no está cerrada, pero nos puede generar un trazo. Lo seleccionamos hasta que se ponga colorado y le damos enter y nos va a generar un trazo, ¿sí? De esta forma yo ya tengo una línea que tranquilamente puede ser un brazo, saludar, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos el dibujo podríamos empezar a animar, pero ¿cómo se anima? ¿Qué es animar? Pues animar en un programa digital es generar lo que se conoce como keyframes, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de nodos o cuando hablamos de fotogramas o hablamos de animación por hueso, se generan keyframes, poses clave, ¿sí?
que son dibujos, posiciones, o ya sea en este caso posiciones de hueso, que el personaje va a tomar para hacer una pose y luego otra y luego otra y luego otra y generar la animación. ¿Sí? ¿Cómo vemos esto en el programa? Pues nosotros, yo al darle clic aquí, estando en un frame distinto al 0, he generado un keyframe. Son estos puntitos que están aquí grises, que yo al seleccionarlos se ponen rojos. Esto es un keyframe. ¿Cómo lo vamos a entender mejor? Pues yo me muevo en el timeline y muevo los puntos, ¿sí? Cambio su posición, ya no es la misma posición que antes, no es el mismo dibujo que antes, y me genera otro keyframe, otro punto, otra pose. Entonces, si yo me muevo en el timeline, veo cómo el dibujo va de la pose inicial que yo hice aquí a la pose final que hice. Esto es un keyframe. El programa automáticamente me hace el pasaje de una pose a otra pose. Esto es una ventaja que tiene el Mojo, que es que yo no tengo que hacer pose por pose, ubicación por ubicación para llegar de un lado a otro. Yo hago los extremos y el software me hace los intermedios. Ahora, para que esto quede más agradable, yo tengo que agregar intermedios personalizados para darle carácter al dibujo. Tengo que agregar más keyframes. Entonces, por ejemplo, me poso en el medio, levanto este keyframe que está acá y acerco estos. Van a ver que se generan nuevos puntos. ¿Por qué se generan dos filas de puntos? Pues en la parte superior indica todos los frames de la animación de toda la capa, y en la parte inferior solo los que tengo seleccionados. En este caso pueden ser estos dos, ¿sí? ¿Sí? Aunque hay una sola línea, esto es el keyframe de la misma, de estos dos puntos, ¿sí? Luego me preguntan si hay algo que no se entendió. Entonces, bueno, yo vuelvo a la pose inicial, a la pose intermedia, y bueno, muevo un poco los nodos. Como este ya no tenía nodos porque lo acabo de borrar, lo muevo y lo ubico en otro lugar diferente, me genera un nuevo keyframe, y entonces podemos ver la animación. ¿Sí? Quizás esto está muy cerca, vamos a alejarlo un poco. Y tenemos un gusanito. Esto es básico, ¿sí? Vamos a ocultar el ejemplo del gusanito. Vamos a crear una capa de vectores haciendo clic en nueva capa, vector, ¿sí? Esto es gusano. Esto va a ser, sí, a ver, vamos a hacer un pie, ¿sí? Vamos a hacer esta vez algo un poco más. No vamos a usar solo trazos, sino que vamos a hacer algo con relleno. Vamos a poner esto 20 y vamos a generar, por ejemplo, vamos a dibujar un pie. Empezamos, por ejemplo, dibujando hasta este punto, ¿sí? No se preocupen si al dibujar todo queda curvo. Luego se puede corregir, se puede... Vamos a hacerle un
Vamos a nombrarla pie también, o pie hueso para no confundir, aunque el icono nos debería guiar, ¿sí? Y ahora ¿qué hago? Tengo que incluir la capa de vector. Esto me genera un grupo, es una capa de hueso que al mismo tiempo tiene que contener los dibujos a los que yo les voy a sumar los huesos. Entonces, como yo hice esta capa fuera, la tengo que incluir en el grupo pie hueso. Este icono me indica que este es el senpai, es la capa superior y tiene incluido esta capa pie. Ahora sí, si yo me paro dentro de la capa pie hueso, me aparecen las herramientas de hueso, ¿sí? Seleccionar hueso, añadir hueso o dibujar hueso. Yo uso añadir hueso, que es con clics, y no esta que tiene claramente un lápiz, que es para hacerlo de manera manual con una tableta digital o con el pulso. Yo recomiendo usar con el mouse, clic por clic. Y bueno, se añade de mayor a menor, de padre a hijo se diría. El hueso principal, si nosotros en nuestro pie, nuestra cintura se conecta al muslo, y del muslo a la pierna, y de la pierna al pie, ¿sí? Vemos de esta forma. Este hueso va a mandar a este, y este va a mandar a este. Este hueso manda a estos dos, este manda a este, y este no manda a nadie, ¿sí? En este momento tendríamos creada ya nuestra jerarquía de huesos y podríamos animar. Yo muevo este pie, se mueve todo lo que está por debajo de la punta. Muevo este, ¿sí? Y puedo mover todo lo de abajo, y este solo se mueve en sí mismo. Ahora, habrán visto, yo tuerzo esto y se ahorca esta parte, se estruja y no queda nada bien, ¿sí? Esto se tiene que corregir. Esto es ya un proceso de lo que se conoce como el rigging. Rigging es para 3D, pero se utiliza para esto también, aunque implica otras cosas, ¿sí? Pero es en eso, fabricar el esqueleto para el movimiento. Seleccionamos este hueso con la herramienta de selección de hueso, la tecla B, ¿sí? Y ahora vamos a la herramienta de influencia. Este hueso tiene una influencia sobre el dibujo, lo que hace que, bueno, cuando chocan las influencias entre, estoy en el frame 0, entre este y este, no sabe cuál se impone a cuál, por eso se estrujan las dos, es como que chocan fuerzas y bueno, no queda otra, se ahorca. Una cosa, para dibujar es importante y totalmente necesario que estén en el frame 0, acá en el punto 0. Si están en cualquier otro punto, no pueden dibujar, no hay forma, no hay herramienta de dibujo, no se puede, pero sí en el frame 0. Muy bien, dato que no había dicho. Entonces, tenemos que corregir las influencias de los huesos. Si hago clic aquí en influencia o fuerza de hueso, la tecla S, vamos a ver cómo están influenciados esos huesos. Este borde fantasmal que ven ahí es la influencia de este hueso sobre este dibujo. Y de este que está acá, que está en rojo porque lo tengo seleccionado, es la de este hueso. Si selecciono este hueso, me muestra la influencia de este. Entonces yo debería, haciendo clic y arrastrando hacia la derecha o hacia la izquierda, cambiar esa influencia. Por lógica, es bueno que la influencia abarque únicamente la parte del dibujo que yo quiero mover. No me sirve de que la influencia del hueso sea este, porque me va a afectar a esta parte de la pierna y a esta que no tiene nada que ver con este hueso. Entonces ajusto la influencia para que abarque lo más precisamente posible la parte que quiero mover. Achico esta parte y achico esta parte. De esta forma ahora debería ser un poco mejor la flexión. Sigue teniendo sus inconvenientes. Esto es una cosa, ¿sí?, por la que es muy importante saber organizarse y saber cómo se va a trabajar, ¿sí? Aún se sigue flexionando, pero el pie está un poco mejor, pero hasta este punto estaría bastante bien, pero tiene que mejorar bastante. ¿Qué se puede hacer? Hay varias soluciones, unas más simples que otras. Vamos a ir por la simple y luego, cuando tengamos un personaje más complejo y que no se pueda realizar esta parte simple, vamos a realizar en la forma más compleja.
¿Cómo se hace? Pues vamos a separar, ¿sí? Vamos a acondicionar el dibujo para que yo pueda hacer el movimiento de los huesos. Vamos a ir a la capa pie y vamos a seleccionar, ¿sí?, los puntos. Con esta herramienta también se puede seleccionar si hacemos clic en un borde. Se selecciona eso. Y vamos a quitar de la misma capa. Vamos a quitar de esta capa pie. Y vamos a crear una nueva. Y la vamos a llamar pantalón. Y vamos a pegarlo ahí, ¿sí? Seleccione acá. Hice control X para cortar. Y control V corta, o V para pegar. V chica. Y el pie ahora vamos a achicar esta porción. ¿Sí? Vamos a mover los nodos para dejarlos un poquito más estilizados, más estéticos, porque ya van a ver lo que va a hacer falta. ¿Sí? Un poquito más quizá. Ahí. Bien. Ahora, yo sigo, voy a la capa de huesos y muevo. Me van a notar que sigue pasando lo mismo. Yo al flexionar se está ahorcando. ¿Por qué? Porque se sigue compartiendo, por más que estén en capas diferentes, la influencia del hueso se sigue compartiendo de esta forma. Yo lo que tengo que hacer en este caso es, bueno, decirle, este hueso me va a afectar solo a esta capa y este hueso me va a afectar solo a esta capa. Pues ¿cómo lo hago? Selecciono el hueso, selecciono la capa y me voy a hueso, ¿sí? Hueso, y usar hueso seleccionado para vinculación flexible, o atajo control shift F. Idem para el siguiente dibujo. Selecciono el hueso, selecciono la capa, control, bueno, este hueso también, control shift F. Verán que se seleccionó como que el borde de este hueso cambió, se hizo más grueso. Eso indica que estos huesos están vinculados a esta capa y que este hueso está vinculado a esta capa. Ahora si vuelvo a la capa de hueso para poder animar y muevo, está seleccionado los dos, por eso se mueven así. Selecciono esto, lo muevo y muevo este, ya no tengo ese inconveniente de que se ahorca, ¿sí? Entonces la metodología no es dibujar todo el personaje en una sola capa, porque ocurre el estrangulamiento como lo mostré, sino es repartir el dibujo en varias capas: brazo, antebrazo, mano, pie, pierna, muslo, cadera, torso superior, abdomen, cuello, cabeza, cabello, todo en capas diferentes para que pueda yo vincular. Ahora que ya tenemos nuestro pie a una capa y esto me dé más las influencias están bien, me permite evitar situaciones como esa del estrangulamiento. Como ya hablé antes, si yo hago clic sobre un hueso, antes era un nodo, pero esta vez son huesos, me generan keyframes en el timeline. Entonces yo lo que tengo que hacer para animar es hacer las poses extremas, se dicen, las puntas, se las conocen en animación, que van a ser las poses clave donde caracterizan al movimiento, a la animación. Bueno, vamos a hacer que patee una pelota, entonces vamos a hacer que toma impulso, ¿sí? Que se prepara para patear, y luego que patea, ¿sí? Patea. Si reproducimos van a ver que el movimiento es muy... ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos yendo de una punta a otra y dejando que el programa automáticamente haga los intermedios. Nosotros, si queremos animar algo que sea más atractivo, tenemos que generar más poses que le den más expresividad al dibujo. Entonces vamos a agregar keyframes. Pues antes de patear tendría que impulsarse, entonces vamos a reducir un poco la pose de pateo y vamos a hacerle una anticipación, que levante el pie y lo estire mucho más atrás, ¿sí? Para que tome impulso, ¿sí? De esta forma, mucho más atrás esto, ahí, que patee y luego que regrese el pie un poco, ¿no? Para que no quede con el pie estirado, que regrese el pie. Sí. Vamos a verlo.
Es necesario pulirlo más, pero vamos viendo cómo va progresando la animación. Pum. Bien. ¿Se le puede pulir más? Claro que sí. Ya hicimos que anticipe. Ahora tenemos que expresar velocidad en el dibujo, ¿no? Porque la pierna esta se mueve a la misma velocidad en todo este trayecto. Entonces tenemos que darle velocidad. ¿Cómo le damos velocidad? Pues acercamos un poco estos keyframes y generamos una pose intermedia donde haya un poco de stretch, se le dice, ablande, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta pierna que no se estire a la misma velocidad que esta, vamos a hacer que se mantenga flexionado un poco y que este pie tarde en subir, así. Entonces todavía está tomando impulso. Hasta acá un poco más. Y ahí gatilla. Vamos a ver. Y si todavía está muy largo porque es en un segundo, podemos acortar los keyframes. ¿Cómo se hace eso? Seleccionamos los keyframes, todos los que queremos acelerar. Presionamos la tecla Alt del teclado y haciendo clic en el último keyframe o en el extremo del conjunto. Si yo quiero estirar para acá, desde este lado, si lo quiero estirar para acá, o si quiero hacer de atrás para adelante, elijo el otro extremo, ¿sí? Entonces yo estiro esto ahí, junto los keyframes, entonces esto se produce más rápido. Entonces, ahí está pateando, ¿sí? ¿Se puede pulir mucho más? Claro que sí. ¿Qué pasa acá? El estado de reposo cae muy directo, ¿no? Así como hicimos que acelerara y cambiara de velocidad acá, hay que hacerlo cuando vuelve. Entonces, esto se queda un poco aquí, el pie se va un poco para arriba. Uy. Esto vuelve para acá. Un poco más. Y no se frena, sino que se queda un poquito para atrás. Y vuelve. Bueno. Ahora, yo para realizar esta animación lo único que hice, ¿sí?, fue rotar los huesos. Los huesos se rotan si uno hace clic en el centro del hueso. Pero también, para darle un poco más de appeal, para que quede mejor la animación, podemos generar estiramientos, ¿sí?, o compresiones del dibujo. ¿Cómo se hace esto? Desde el extremo del dibujo, seleccionamos esta parte de acá, van a ver que el icono cambia. Yo cuando estoy en el centro, el puntero tiene una flecha circular que indica rotación. Cuando estoy en el extremo, tiene una flecha, el puntero tiene una flecha de 2 puntas, indicando que eso se puede estirar o se puede comprimir. Y del otro lado tiene una cruz de 4 puntas que indica que yo puedo desplazar esto. Si yo quiero desplazar el dibujo, lo sostengo desde arriba. Y si lo quiero estirar, lo estiro desde abajo. Entonces, cuando yo tomo impulso, por ejemplo, comprimo un poco el pie, ¿sí? Cuando voy tomando velocidad, lo mantengo un poco comprimido o lo estiro a penitas, ¿sí? Y ya cuando estira el pie completamente, lo estiro un poco para que luego vuelva a su estado inicial. Acá. Es casi imperceptible, pero se va notando el cambio, el estiramiento. Esto permite luego hacer exageraciones más marcadas, ¿sí? Un personaje que se cae va estirándose a lo largo de la caída. Esto hace que sea más marcada la acción, ¿no? Y esto depende del estilo, si queremos que sea una animación más cartoon, más realista. Ya hay ramificaciones y estilos diferentes, pero es bueno tener presente los conceptos. Pues, bueno, esto se me ha ido bastante largo el video, quizás lo ponga en 2 partes, pero bueno, esto ha sido una introducción al mojo y una pequeña demostración de animación para que puedan ya empezar a toquetear. Voy a ver si puedo subirles un par de archivos con personajes rigueados para que lo
puedan jugar con ellos, pero también es interesante que ustedes mismos puedan empezar a crear sus dibujos y a ver si los pueden guiar. Igual vamos a volver a detallar y vamos a hacer el rig de un personaje paso por paso. Vamos a hacer una animación de caminata, de salto, de acting, todo para que vayamos de a poco entrando en lo que es en la animación, ¿no? Una característica buena que tiene el Mojo, antes de despedirme, es que tiene su propio creador de personajes. ¿Y cómo se hace eso? Pues, si no me equivoco, acá en ventana, en biblioteca, ¿sí? Hay distintos tipos de personajes que ya vienen en el propio programa, ¿no? Vamos a buscarlos, si no, en Character. De acuerdo a las versiones hay distintos personajes. Por ejemplo, este conejo, un dinosaurio, dragón, un robot, una mujer, una planta, y así hay distintos tipos, dragones, gorilas. Y cada uno de estos personajes está rigueado, está listo para ser animado. Hay distintos tipos de personajes, muchos personajes que ya vienen por defecto, ¿sí? Con partes, brazos, todos listos para ser animados. Esto es bastante interesante para poder practicar, ¿sí? O para poder hacer animaciones y agregar personajes de relleno, como hemos visto, pájaros, ¿sí? Muchos tipos de personajes variados con los que puedes empezar a practicar y aprovechar que están rigueados de manera profesional. Son personajes que vienen rigueados ya por la misma empresa que hace el programa, ¿sí? Por ejemplo, yo agarro este y lo quiero incluir, ¿sí? Le doy doble clic, insertar objeto, J, ¿sí? Y lo importo. Automáticamente tengo acá el personaje J, ¿sí? Con el que tranquilamente puedo practicar animación o puedo hacer animaciones. Estos tienen, bueno, todo esto que ven acá son sistemas de huesos y huesos inteligentes que nos permiten, entre otras cosas, esto va a ser un pequeño spoiler para que sepa lo que se viene, que nos permiten, entre otras cosas, bueno, animar cejas, ¿sí? Parpadeo, la mirada para los lados, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Expresiones faciales, ¿sí? Son bastante completos los rigs que vienen y te permite practicar la animación, ¿sí? Travesear, jugar un poco y encontrarle el gustito a lo que es la animación, ¿verdad? Así que bueno, estos fueron la biblioteca de personajes que tiene el Mojo. Luego también hay una función para crear personajes al azar, que quizás la muestre en la clase que viene. Así que, pues chicos, me salió español. Pues bueno, esto, vamos a hacer algo. Pues bueno chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Bueno, espero que les haya gustado el video, chicos. Que continúen si esto les agrada, si les interesa, me lo comenten. Que si tienen alguna duda o concepto sobre lo que he dicho, porque ha sido algo como una generalidad muy rápida para que sepan todo lo que puede abarcar el programa, pero vamos a ir yendo paso a paso. Y bueno, que me digan si les interesa, si hay algo que les gustaría saber acerca de algún proceso de animación, si está dentro de mis posibilidades explicarlo, lo voy a hacer encantado. Y vamos a continuar con esta serie de videos si los apoyan. Y bueno, que se genere algo lindo y que cada uno pueda aprender a hacer una animación de algún personaje que le guste o crear cosas interesantes, ¿no? Pues esto ha sido todo, chicos. Espero que no haya sido demasiado largo el video. Nos estamos viendo en el siguiente. Un abrazo grande. Soy Aro. Adiós.